Un grupo de militares en Gabón dice que este miércoles arrebataron el poder al presidente Ali Bongo Ondimba en un sorprendente golpe de Estado. En un mensaje televisivo anunciaron el arresto domiciliario de Bongo, cuya familia ha gobernado el país por más de medio siglo, minutos después de que las autoridades anunciaran que el mandatario había ganado las elecciones. En esos comicios, los observadores internacionales se quejaron de falta de transparencia. Varios videos difundidos en redes sociales muestran celebraciones en las calles, mientras empiezan a llegar condenas de países como Francia, del que Gabón se independizó en 1960. Este martes fue publicado en el Diario Oficial la oficialización de resultados que declara la validez de la segunda vuelta y adjudica el cargo de presidente legalmente electo a César Bernardo Arévalo y de vicepresidente electo a Karin Larissa Herrera para el periodo 2024-2028. La Casa Blanca envió su felicitación al próximo mandatario. Hemos felicitado a Arévalo en esta elección como el próximo presidente de Guatemala, confirmado por los resultados de votos certificados. Estados Unidos permanece profundamente preocupado con las acciones continuas de quienes buscan debilitar la democracia de Guatemala. A pesar de que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala ya certificó la elección del nuevo mandatario Bernardo Arévalo, la existencia de su partido está en vilo por una resolución del Registro de Ciudadanos. Mediante un recurso de nulidad, el partido del mandatario electo, Movimiento Semilla, busca restablecer su personería jurídica. La notificación nos llega a nosotros cuando todavía el Tribunal Supremo Electoral no había adjudicado los cargos de presidencia y de vicepresidencia. Definitivamente fue una resolución nula de pleno derecho. El presidente electo, Bernardo Arévalo, aseguró que nada puede impedir su toma de posesión. Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente. La Organización de Estados Americanos condenó la suspensión del partido, asegurando que la medida viola no solo las garantías del debido proceso, sino también los estándares internacionales que garantizan la protección de los funcionarios electos y de los electores. La Corte del Condado de Fulton estableció que los 19 acusados en el caso de interferencia electoral en Georgia tendrán su primera audiencia el 6 de septiembre. Sin embargo, Ray Smith, abogado establecido en ese estado y quien trabajó con Donald Trump, cedió su derecho a una audiencia presencial y se declaró inocente, de acuerdo a los documentos presentados en la Corte, evitando así estar en una audiencia pública para la cual el juez ya ha aprobado cámaras en la sala. Manuel Retureta, abogado criminal, se refirió al impacto de las cámaras en este caso, que se perfila como el primer juicio del expresidente, donde cada minuto del proceso podría ser transmitido si así se decide. Tanto como vimos cuando presentaron el indictment el otro día y vimos los trabajadores de la corte con el papel en mano, presentándoselo al juez, que el juez firme, vamos a ver el proceso vivo. Esto a menos de que sean exitosos los esfuerzos del ex jefe de gabinete Mark Meadows y de varios de los acusados quienes buscan mover el caso del condado a una jurisdicción federal. Esta decisión está en manos de un juez que escuchó el testimonio de Meadows este lunes y se espera que dé su veredicto en los próximos días. Aún no hay claridad si Donald Trump se presentará en persona a la corte, pero el exmandatario se declarará inocente de los cargos, en este caso donde ha acusado a la fiscalía de presunta persecución política. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Atlanta para Telearuba. A las 3:45 de la tarde, hora local en Washington, el presidente Joe Biden recibirá aquí en la Casa Blanca a su par costarricense Rodrigo Chávez. En el tope de la agenda estará el tema de la cooperación migratoria, incluyendo un acuerdo reciente que alcanzaron los dos países para procesar en Costa Rica a migrantes de Venezuela y Nicaragua que tienen intención de viajar hacia la frontera de Estados Unidos. La Casa Blanca adelantó también que los dos líderes tomarán medidas para profundizar y fortalecer la cooperación tanto en esa materia, pero también en términos de ciberseguridad y comercio binacional, así como también el combate al narcotráfico. Al partir de aquí de la Casa Blanca, Chávez se reunirá con el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para Telearuba.
El huracán Idalia ha alcanzado territorio estadounidense aproximadamente a las 7:45 de la mañana, según el Servicio Nacional de Meteorología, durante este miércoles. Sin embargo, a pesar de lo que ha sido la reducción de su contundencia de esta manifestación ciclónica, se siguen registrando los efectos inherentes a lo que ha sido el contacto, específicamente hacia la zona central del estado de Florida, específicamente muy próximo a lo que es la jurisdicción de la ciudad de Tampa y hacia el norte de esta localidad. Se mantiene la advertencia por posibles inundaciones. De hecho, algunas vías están comprometidas ante lo que es el arribo de la elevación del mar en caminerías, en avenidas. También hay puentes que han sido clausurados por parte de las autoridades a fin de evitar cualquier riesgo de aquellas personas que no acaten el llamado a permanecer a buen resguardo y de evitar la circulación en áreas y zonas cercanas al lugar de impacto. Se mantiene también la advertencia por parte de las autoridades locales de evitar la proximidad a las áreas costeras y alejarse cerca de 20 kilómetros. Persisten las fuertes ráfagas de viento, así como repentinas lluvias que comprometen la circulación vehicular, y también en estos momentos se sostiene la necesidad de mantener las órdenes de evacuación vigentes. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América, en Clearwater, Florida, para Telearuba.